La vida inteligente fuera de este mundo. Y para eso trajimos un experto en eso, el señor Henry Kellenzer. Bienvenido, Henry. Buenas tardes, queridos. ¿Andas bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo excelente. Acá. Tarde o temprano iba a pasar. Cuidando. ¿Cómo? ¿Esto? Que todo salga a la luz. Y sí. ¿O no va a salir nada? No, sí, claro que sí. Igual en el intermedio van a haber confusiones, como siguen habiendo, como van a representar también algunos intereses, pero es algo que venimos diciendo, vos sabés, de la década del 90. Venimos anunciando que hay un ocultamiento en curso y ese ocultamiento tiene un plan detrás también, ¿no? Y que poco a poco la información sobre la posibilidad de vida extraterrestre inteligente, tecnológica en otros mundos y su posible visita a la Tierra es una realidad y que ya se les está dificultando bastante ocultarlo o parametrarlo de cierta manera, ¿no? Y es un poco lo que pasó con este documental, ¿no? Un documental que se estrenó hace pocos días, The Age of Disclosure, o sea, la era de la desclasificación, imagínate, ¿no? Que aparte lo que plantea el documental, que es, hay que aclarar una cosa, el director es interesado en el tema OVNI, pero nunca había hecho documentales, ¿no? Sí había hecho ficción. Entonces decidió, bueno, hay tanta evidencia, tantos especialistas que empezaron a hablar, como vos decís, porque viste que nos empezamos a acostumbrar a que todos los años habla uno diferente, dice algo nuevo, una autoridad nueva. Dijo, bueno, vamos a juntarlos a todos en un documental a ver que digan lo que saben, ¿no? Entonces, 34 especialistas, militares, políticos, exdirectores de agencias como la CIA, como el Pentágono, científicos obviamente también, todos declarando con respecto al fenómeno OVNI. Y es curioso porque hay como una especie de consenso entre ellos. Y el consenso es que hay un ocultamiento que lleva casi 80 años por parte de la política, sobre todo norteamericana, pero también se hace referencia a Rusia, se hace referencia a China, o sea, porque eso es una de las preguntas que nos hemos hecho, ¿no? Porque todo pasa en Estados Unidos, ¿no? Bueno, no. A nosotros nos llega información de Estados Unidos, pero pasa en todo el mundo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. No vi el documental. Capaz que en el documental se aclara. Sí. Pero hay una cosa que siempre me pregunté. ¿Qué pasa con esta gente, no sé cómo llamarlo, estos seres que o sea... Que no se muestran, que no se presentan, que no... Obvio, no, ni para agredir, ni para amigarnos, ni para nada. Claro. Es como que cada tanto nos vienen a observar y se van. Claro. Digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Hay alguna teoría de Yo por tengo qué una... el tipo no viene, va, aterriza y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros venimos de... Claro. Nos vamos a presentar, ¿no? No sé, me estoy diciéndolo Sí, de una forma muy simple. figurada, claro. Figurada, ahí está. Esa es una pregunta que muchos se hacen y que nos hicimos muchos también que investigamos esto en ciertos momentos y llegamos a algunas conclusiones, ¿no? Y antes de llegar a esas conclusiones te digo, yo considero hoy que hay suficiente evidencia, ¿sí? Yo digo esto porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero este documental no presenta pruebas, presenta solo testimonios. ¿Solo testimonios? Pero no es la vecina del barrio, no es el almacenero, no es alguien que, ni siquiera alguien que investiga porque le tiene ganas al fenómeno. Estamos hablando de autoridades, de personas pesadas, ¿no? Y que todos digan, sí, yo vivencié tal cosa, yo vi tal otra, sé que tal agencia ha manejado el tema de tal manera, que disputamos la retroingeniería con Rusia, con China. O sea, la retroingeniería es aquello que hacen muchos científicos cuando recuperan un ovni, llamémosle, ¿no? Un objeto de procedencia extraña. Lo que hacen es, con sus ingenieros, revisar la tecnología que tiene para tratar de entenderla y aplicarla para sus propios fines, en principio siempre militares, ¿no? Por eso tienen el poder de captación de todos estos casos. Y compiten con los otros países en ese sentido, ¿no? Todo eso está claro ahí en ese documental, pero es algo que se viene dando hace mucho tiempo. Ahora, mi conclusión con respecto a justamente tu pregunta,
yo creo que esto es bíblico. Es increíble lo que voy a decir, pero creo que en el origen de la humanidad se ha mostrado, no solo en el catolicismo, sino en un montón de culturas y religiones, una lucha entre los creadores o el creador y los que se opusieron. Llamémosle Dios y el demonio, o fuerzas de luz, fuerzas oscuras, fuerzas creadoras, fuerzas involutivas. ¿Sí? Me estoy yendo capaz que muy atrás. Te estamos siguiendo, te estamos siguiendo. Sí, sí. Pero esos creadores conocen y son parte de esas civilizaciones que andan en la vuelta, que nos visitan, y creo que intencionalmente no intervienen por esa razón. ¿Sí? No intervienen porque al ser compatibles con nuestros creadores, saben que tenemos nuestro libre albedrío, saben de la historia humana, que cuando una civilización con mayor tecnología se junta con otra de mayor tecnología, la absorbe, la neutraliza, como pasó Europa-América. ¿Sí? Esos lo saben, si son mínimamente inteligentes lo saben, y si tienen inteligencia emocional más todavía. Entonces no intervienen hasta que nosotros crezcamos lo suficiente. Yo considero que estamos, la humanidad, en una especie de adolescencia con respecto a las civilizaciones superiores, ¿no? Entonces estamos como ahí. Por eso ahora empezamos a saber más de ellos. Por eso también hace un par de años empezó este fenómeno de sí intervención, ¿no? Porque recuerden, en New Jersey, el año 2023 o 2024, que empezó a haber una oleada ovni sobre la cual el propio Donald Trump dijo: tienen que darnos explicaciones de lo que está pasando. Y eso pasó medio desapercibido, pero hubo 2 o 3 días que en los medios se hablaba de esto, Sí. ¿no? Que había una invasión ovni, sobre todo en Nueva York, New Jersey. ¿Por qué? Porque creo que ya ellos mismos, estas civilizaciones superiores, están entendiendo que ya estamos más cerca de poder aceptar esa realidad. Claro. Y de haber una Muy bien. especie, no sé si mancomunión o... Algo. Henry, perdón, pero algo que a mí siempre me llama la atención, que creo que hasta capaz ya te pregunté alguna vez, pero me sigue llamando la atención, es esto de por qué asumimos que de haber vida extraterrestre, de haber vida en otra parte fuera de la Tierra, es mala. Vienen a manipularnos, vienen a... O por lo menos siento que eso es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Quienes se supone que tienen más información. ¿Por qué tenemos que asumir que son malos o que vienen a hacernos la guerra o a llevarse todo lo que está bueno que tenemos nosotros? Es una buena pregunta, y en realidad hace un tiempo atrás hubo una encuesta también en Norteamérica, en Estados Unidos particularmente. Se le preguntaba a la gente si creía en el fenómeno ovni y si eran buenos o malos. La gran mayoría decían que eran malos, ¿no? Cuando se les preguntaba en qué se basaban, el 90% películas, Hollywood, literatura. Entonces nosotros a veces adquirimos paradigmas por la propia ficción, porque como no tenemos una escuela de ovnilogía, no tenemos un catedrático extraterrestre, buscamos información sin buscarla, ¿no? Nos llega, ¿sí? En este caso, muchas veces por la propia ficción, ¿sí? Ahora, hay infinidad de casos históricos, cuando uno investiga el fenómeno, de que podrían habernos hecho lo que quisieran. De hecho, hay casos de bases norteamericanas, cuando tuvieron algunos avistamientos en la década del 60 y 70, que querían hacer despegar aviones, y estaba toda la tecnología inutilizada durante un rato mientras pasaban esos objetos. O sea, capacidad para aquietarnos la tienen, ¿no? Inclusive en la guerra de Vietnam hay un caso muy conocido de un buque norteamericano también, que de repente se le aparece un ovni y de repente le empieza a disparar y disparar y disparar y disparar. Todo lo que disparaba, la misma cantidad de disparos las recibía. Hacían secuencias. Toda secuencia que disparaba la recibía de vuelta. Pasado el tiempo, ya terminada la guerra, con los misiles que habían recibido, que habían impactado en el buque, viendo
los números de serie eran los mismos que ellos disparaban. O sea, lo único que hacía el objeto era devolverle Mandártelo de vuelta. mandártelo de vuelta. O sea, tecnología para hacer Lo lo que que sea. quisieran, tuvieron. Está demostrado, hay un caso muy conocido en Perú también de La Joya, que un piloto salió a perseguir un objeto, hizo lo que quiso el objeto con el avión. O sea, no hay interés, obviamente, en atacarnos, si no ya lo hubiesen hecho, ¿no? Creo que viene más por el lado de observarnos, esperar, aunque creo también que hay todo tipo de intenciones en las civilizaciones, ¿no? No creo que sean todas una, ¿no? Claro. Creo que vienen Más de parecido a var- nosotros, ¿no? parecidos Que a también- nosotros, diferentes razas. Bueno, el ex ministro de Canadá, ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, ex ministro de Defensa de Canadá, no estoy hablando de Pakistán, no sé. Él dijo en una conferencia en el Congreso norteamericano que creía que habían más de 80 razas extraterrestres que habían llegado a la Tierra. Ministro de Defensa de Canadá. Un montón. Es un montón también, ¿no? Obviamente dentro de esas 80 razas deben haber intenciones diversas también, ¿no? Pero acá lo interesante es cómo se da en forma secuencial aquello que algunos ya venían anunciando, ¿no? Por ejemplo, que al principio se iba a negar todo, ocultándolo. Después iban a decir, bueno, tenemos ciertas dudas, ¿no? Y después la ciencia, las autoridades van a decir, sí, es verdad. Están ahí, estuvieron con nosotros, nos acompañan, nos visitaron, lo que sea. Pero estamos ahí y es un poco lo que propone el documental, ¿no? El documental, porque los titulares dicen que según ese documental Trump estaría a punto de decir que existe vida extraterrestre, que ya tuvieron contactos y todo eso. El documental no habla de Trump. Lo que dice es que las autoridades, ¿no? Bueno, Ajá, ahora bien. en este momento el presidente es Trump, ¿no? Pero Seguro. Hablando un poquito también de la tecnología, que la mencionábamos recién, la tecnología que manejan ellos, pero nosotros también hemos evolucionado mucho con el tema de tecnología y no son lo mismo las imágenes que se tenían en los años 50, 60, 70 que las que tenemos ahora. Y sin embargo, a muchos nos da como la sensación de, con las cámaras que hay hoy en día, con los drones, con estas cámaras que son para deportes extremos, que tienen una gran calidad en las imágenes que captan, no nos terminan de mostrar imágenes que sean totalmente contundentes o no los vemos. ¿Por qué es se esto? toca ese tema también en el documental. Y hay una explicación, hay doble explicación ahí. Una, insisto en el concepto de que no se quiere mostrar tanto. Ah, es más por ellos que por nosotros. Más por ello que por nosotros. Ok. Pero por otro lado, en lo personal, como la gente más o menos me conoce, de que me dedico a estas cosas, a mí me llegan videos, hay días que me llegan muchos, ¿sí? Y muy buenos. Ahora, vos lo presentás, los publicás, siempre va a haber gente que lo discuta. Y es lo que ha pasado históricamente, porque registros buenos hay. Ahí. Históricamente hay. De hecho, ¿Pero hablamos de naves o Naves. propiamente de extraterrestres? ¿Hay alguna...? Ahí no. ya no. Extraterrestres está más difícil ese. Ah, ok. Sí, hay alguna foto que otra Por que eso. también es discutible, Ajá. pero eso ahí me afilio mucho más a de que no es por ellos y no por nosotros. Deben Ok. tener algún tipo de protección también, capaz que tecnológica que Lo nosotros que no sí reconocemos. abunda son los avistamientos de naves. Ok. De extraterrestres así en persona o de seres extraños es mucho más difícil encontrar casos, ¿sí? Claro. Y me refiero hasta propios testigos, es más difícil eso. Sí, objetos con evoluciones y velocidades imposibles para tecnología terrestre, ¿no? Pero ahí si la buscamos, ¿no? Ahora, también pasa otra cosa. La información hay que buscarla. Porque, por ejemplo, nosotros aquí mismo mostramos un video del año de octubre del año pasado que mostraron en el Congreso norteamericano de un objeto que fue atacado, un objeto que estaba, o sea, era un dron que estaba patrullando las costas de Yemen en octubre del año pasado y ven un ovni, ¿sí? Que anda ahí en la vuelta, le hacen unos seguimientos, hasta advertencias, el ovni nada, y le disparan con un misil. El misil Hellfire,
El Hellfire es el misil más potente, más preciso y más caro, por cierto, del mundo. Que no hay cómo errarle. Está todo filmado, ¿eh? Le disparan, le pega y sale para otro lado el misil. Y el bicho como si nada. De hecho, en la imagen se ve que larga como 3 droncitos, pedacitos o algo que empiezan a volar junto a él en el momento del impacto. Pero nada, ni cosquillas le hizo. O sea, ¿Y hay alguna prueba o se comprobó si alguien fue abducido? bueno, los casos de abducciones son fantásticos, ¿no? A mí siempre me gustan porque de tanto en tanto aparece alguno y claro, despierta mucha suspicacia. Porque no hay- siempre... ninguno tiene una prueba así. Sí, ¿Hay? sí, sí. Mirá, de hecho, voy a nombrar tal vez el más icónico de todos, ¿no? Que es el caso de un matrimonio norteamericano, Betty y Barney Hill, que en el año 66, si no me acuerdo mal, estaban de vuelta a su casa, desde Canadá hacia su casa, conduciendo en la carretera, y pasan un montón de cosas, ¿no? Lo cierto que aparece un objeto, hay una serie de cosas raras, pero cuando llegan a su casa habían pasado 5 horas más que no sabían dónde habían estado. O sea, perdieron 5 horas que no entendían dónde habían estado. Y entre ellos no habían hablado del fenómeno, ¿no? Pero había pasado un par de cosas. En los días siguientes empiezan a notar cosas extrañas, ¿no? Una de ellas es que él, el hombre, Barney, tenía la punta de los zapatos todos rasgados, ¿no? Como si cuando los arrastrasen la piedra, bueno, cosa que habitualmente no los tenía y que no tenía explicación. Pero ella empieza a sentirse mal. Y cuando se empieza a sentir mal, una hermana de ella le empieza a notar marcas por todas partes del cuerpo y hasta como quemaduras. En ese momento se preocupó porque dijo, capaz que es algo que... ¿Una enfermedad? Una enfermedad, entonces lo ¿Alguna llevan reacción? a la doctora y no le encuentran explicación, pero sí le encuentran una fuerte radiación. Y ahí empiezan las investigaciones médicas hasta que dan con un psiquiatra para ver qué es lo que había pasado, porque empiezan a unir cabos. Che, ¿no habrá sido aquella noche que vimos ese objeto y que no sé qué, y que perdimos 5 horas? Y bueno, cuando dan con un psiquiatra forense, o sea, militar, o sea, que no era cualquiera tampoco, porque esto hay que decirlo, porque muchos niegan que uno te puede hacer una regresión hipnótica sin saber, ¿no? Y llegan a armar la historia. En cierto momento ese objeto se para encima de ellos detienen el auto y ese objeto que estaba suspendido baja y empiezan a salir seres que describen como los famosos prototipos extraterrestres, cabeza de pera invertida, y se lo llevan a ella, se la llevan tranquila, porque ella lo que recuerda en ese momento es que se sintió en paz y en calma y la llevan tranquilamente. Pero él se resistió y algo hicieron que lo desmayó. Entonces entre dos se lo llevan y va arrastrando los piecitos hasta que se lo llevaron al... Y eso a nivel forense es una prueba, es una evidencia porque tiene pruebas físicas de marcas de lo que le hicieron arriba de la nave, una especie de pruebas médicas, y encima está el relato a partir de la hipnosis. Bueno, ahí hay un montón más, pero bueno. Buah. Ay, qué impresionante. Hablando de la hipnosis, Bueno, no es lo mismo, pero... no No es lo mismo, ¿no? Meditar no es lo mismo. No es lo mío. Pero mira, ¿sabes lo interesante de la meditación? Porque estamos con un taller que voy a dar mañana, ¿no? Pero yo insisto mucho con la meditación. ¿Por qué? Porque inclusive para entender qué está pasando en la vida, nosotros tenemos una cantidad de información abrumadora que no podemos procesar. No tenemos tiempo para procesar. Entonces la meditación, hoy por hoy, en esta sociedad, es cada vez más importante, ¿no? Todos deberíamos meditar. De hecho, el cerebro de todos nosotros tiende a meditar cuando no meditamos.
¿Viste cuando quedás como mutando, mirando un punto fijo así? Ay, eso es meditación también. Yo El cere- medito 4 o 5 veces por Y día. bueno, exacto, Es porque tu es cerebro necesario. diciendo Lo hace. Claro. desconexión. Es como comer, es como dormir, es como tomar agua. Necesitamos meditar y si no lo haces, tu cerebro te pone. Entonces, hay tantos beneficios en la meditación que yo lo que recomiendo es todos los días hacer una meditación, al menos una meditación de 5 minutos. Al menos 5 minutos. Miren que hay estudios de universidades, de institutos, donde hablan de los beneficios de la meditación y no requiere una meditación de 40 minutos, no requiere que estés arriba de una montaña, no requiere que estés tocando deditos, no, las piernas cruzadas, vestido blanco, no. Simplemente que te apartes 5 minutos a concentrarte en un par de cosas que les puedo recomendar si quieren, hace que te pongas en un estado meditativo. Y ese tipo de meditación, cortando el día, porque no vale meditar de noche, porque meditar de noche es hacer trampa, porque de noche siempre te vas a relajar para dormir. Claro. Ah, ¿no vale eso? Ah, en la previa a dormirse no vale. Y lo que pasa es que no trae los mismos beneficios, Ok. porque vos, en la meditación pasan cosas cerebrales, ¿no? Una de ellas es que bajás el ritmo eléctrico cerebral, ¿no? Pasás de un estado suprabeta a beta, después a alfa, después a tita, después a delta, ¿no? Ahora, el problema es que cuando meditas bajás a un estado alfa, ¿sí? Pero después salís, ¿no? Y ahí se dan los beneficios. Dentro de los beneficios está, por ejemplo, extender los telómeros, ¿no? Los telómeros son la puntita de los cromosomas en donde se reproducen las células, ¿no? Por eso el telómero está asociado a la juventud, ¿no? Cuando nosotros crecemos, después de los 40, esos telómeros se empiezan a cortar. Bueno, un informe del Instituto, creo que de Monte Shasta, de California, determinó que 8 semanas de meditación de 5 minutos extendía los telómeros. O sea, te vuelven más joven. Por eso hay tantos casos de monjes tibetanos que vos lo ves y Son longevos, parecen de claro. 50 y Claro, tienen 100 es años. por eso. ¿no? ¿Cuál es? Nacha Guevara. Ella Bueno, medita. Guevara, gran meditadora. Ella medita mucho. No, que 5 minutos de meditación. Sí, perdón, yo tengo 183 años y Ah, muy bien. Lo sospeché. Vengo ¿En qué bien. nos podemos concentrar? Por las O- canas. ¿Nos puedes guiar ahora 5 minutos? Perdón, Luis. ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? Vamos a hacer una meditación de 5 minutos. ¿Quieres meditar? Meditemos. Pili, ¿te podemos meditar? Una Yo me pongo a meditación meditar. más de las 4 o 5 que haces. Obvio. Claro. Vos sabés que muchas veces cuando nosotros decimos meditar, meditar no es dejar la mente en blanco, primero que nada. No es dejar la mente en blanco, ¿no? De hecho, vos cuando le decís a alguien, oh, déjame meditarlo, no decís, déjame ir a la nada. No, Claro, no. vas a concentrarte en algo. En ¿no? algo. Entonces la meditación supone concentrarte en alguna cosa. Esa cosa está bueno que sea algo que te dé calma. Entonces, lo mejor que podemos hacer, primero que nada, es revisar nuestra respiración. Es curioso, porque yo cuando digo respiración, todos cambian la respiración. Hasta ese momento estás en otra. No pensamos cómo respiramos, ¿no? Entonces, perdón, Alejandro, me voy a parar un segundito. Permiso, cara. Cuando nosotros respiramos para una meditación, la respiración tiene que ser completa, ¿sí? Normalmente nosotros habitualmente respiramos pulmonarmente o clavicularmente. Dicen los chinos que si vos haces el movimiento de hombros cuando respirás, significa que o estás enfermo o te vas a enfermar, ¿no? Entonces, cuando vos vas a meditar, es importante, ahí está la cámara, ¿no? Ahí. Levantar primero, extender primero que nada el abdomen. Primero y después la parte de arriba. Y después a la inversa. Y contraer. Me siento. Bien. A partir de esa forma de respirar, podemos cerrar los ojos. Cuando cerramos los ojos, nublamos la parte más racional. Porque está... ¿Cuál es la postura corporal? Cualquiera, que te sea cómoda. Gracias. ¿sí? Acá, Cualquiera sí. que te Vamos. sea cómoda. Vamos sí. a hacerlo, vamos a hacerlo. Hay diferentes tipos de meditación. Algunas meditaciones para visualizar, para co-crear, es mejor no cruzar nada. Che, Pero alguien tiene que dar Lucio para mandar la pausa. o algo. Nos avisan. Avisen, no, digo, sí, Alejandro. si yo me duermo también, ¿no? Porque Por eso. cuando nosotros nos ponemos a meditar y cerramos los ojos, lo que hacemos es desactivar los sectores racionales, analíticos,
que llevan mucha energía. Entonces, cerramos los ojos y nos concentramos en tomar una inhalación lenta y profunda desde el abdomen, siempre por la nariz. Retenemos y exhalamos lentamente. A partir de este momento, comenzamos a mantener este ritmo de respiración. Inhalando, reteniendo y exhalando. No importa que se distraigan, no importa que la imagen vaya y venga, siempre vuelven a mi palabra o a la respiración. Inhalando, reteniendo, exhalando. Y van a concentrar la atención en los hombros. Los hombros que llevan tensión, los van a levantar y los van a dejar caer, aflojando. Al dejarlos caer, todo el cuerpo responde, se afloja. A partir de este momento, le damos un descanso al cuerpo. El cuerpo está en armonía, en paz, y siempre inhalando, reteniendo y exhalando. Y ahora vamos a agregar una pequeña imagen. Van a imaginar en el centro del pecho una luz, un foco de luz que se extiende, se expande con cada respiración. Poco a poco nos vamos sintiendo esa luz. Se extiende tanto que somos un foco de luz. Vamos a tomar otra inhalación lenta y profunda. Inhalamos. Vamos a cobrar conciencia del momento, del lugar. Y con la siguiente inhalación, vamos abriendo los ojos en paz y en calma. Fueron unos 90 segundos o 2 minutos. En 2 minutos nosotros modificamos todos nuestros ritmos internos. Pulso, o sea, ritmo cardíaco, frecuencia eléctrica cerebral, circulación sanguínea. Y a partir de los 90 segundos, nosotros empezamos a tener un beneficio endocrino. Se empieza a dar el milagro de los efectos positivos de una meditación. Impresionante. Mañana. Muchas gracias. ¿Están todos bien? Sí. Perfecto. A mí me faltaron igual, unos ¿Qué te minutitos. falta? Podíamos Yo estaba seguir un en poquito. unos- podía estar unos minutitos más ahí. Sí, lo hice en ese corto porque estado. capaz que... Oh, Claro, claro. lógico. Tiempos Gracias, televisivos. Henry. Exacto. Un gusto. Mañana haces... Mañana es esta taller de meditaciones para el subconsciente. Es totalmente online a las 19 horas. Aquellos que quieran, es por WhatsApp 092 46 10 76 o en las redes. Y les entrego 3 meditaciones guiadas. Van a ser meditaciones para el subconsciente. O sea, vamos a tener meditaciones de reprogramación, subliminales y binaurales. Muy bien. Gracias, Henry. Como Gracias a siempre, ustedes, un gusto. despedimos a Henry Kellenser. Muy bien. Muchas gracias.